Mi papá empujó a mi hija de 9 años en plena cena de Nochebuena. Esa silla es para mi nieta de verdad. Quítate. Isabel cayó al piso frente a toda la familia, pero nadie se levantó. Nadie dijo nada. Yo no lloré. Solo dejé una carpeta sobre la mesa y dije 4 palabras. La demanda. Ya entró. Mi mamá soltó la copa de vino. Mi papá se quedó blanco. El golpe de la rodilla de mi hija contra el piso no fue lo peor. Lo peor fue el silencio. Más de 20 adultos mirando a una niña lastimada como si hubiera arruinado la cena. Me llamo Beatriz. Soy mamá soltera y desde hace años aprendí 2 cosas. Fingir que estoy bien y no pedir ayuda. Durante mucho tiempo creí que podía sobrevivir a mi familia si me hacía pequeña, si sonreía, si pedía perdón por llegar, por hablar, por existir. La cena de Nochebuena en casa de mis papás era mi recordatorio anual de que, para ciertas personas, aunque una se haga pequeña, sigue estorbando. La casa estaba en Coyoacán, en una calle tranquila con luces blancas y nacimientos en las ventanas. Mi mamá había decorado como siempre: guirnaldas, velas, listones rojos y la vajilla que solo salía cuando venía la familia completa. La familia completa, claro, siempre significaba mi familia mientras no incomodáramos. Silvia había insistido en que todas usáramos suéteres navideños. El de Isabel le quedaba corto de las mangas, y ella pasaba el rato jalándoselas sobre las manos. Silvia dijo que era talla infantil normal. Normal para Camila, su hija, no para la mía. En la cabecera estaba mi papá, Héctor Salgado, dueño de la silla más grande, de la voz más fuerte, y de esa risa que llenaba el comedor aunque nadie más quisiera reír. Camila, la hija de Silvia, era la niña del abuelo. 5 años, rizos castaños, y el talento de conseguir lo que quería con un suspiro. Mi papá le reservaba siempre la silla cercana a él, la primera servida y la atención completa. Isabel miraba todo con esa cara de los niños que aprenden a leer una habitación antes que un libro. Cuando entramos, mi papá hizo uno de sus comentarios de siempre. «Miren nada más quién se acordó de venir», dijo, como si yo hubiera llegado a una fiesta a la que nadie me invitó. Yo sonreí. «Porque eso haces cuando te entrenaron toda la vida. Sonríe, no contestes, no arruines la noche». Durante la cena empezó con sus bromas. «La sangre pesa más que el ponche», dijo, levantando su copa hacia Silvia como si compartieran un chiste privado. Silvia se rió demasiado. Mi mamá, Rosa, se rió bajito. Mi tía Aurora se rió como si le pagaran por cada carcajada. Isabel no se rió. Dejó las manos sobre las piernas, quietas, como si ya supiera que hasta la risa podía usarse en su contra. En la mesa había bacalao, romeritos, lomo, ensalada de manzana, pan caliente y ponche. Todo olía a Navidad y a familia, fingiendo que no se estaba rompiendo desde hacía años. Silvia hizo tarjetas de lugar con cartulina blanca y moños dorados. En una estaba escrito Isabel. La puso junto a la silla cercana a mi papá. No sé si fue descuido o crueldad. En mi familia, esas 2 cosas se parecían demasiado. Camila se había levantado para enseñarle una muñeca nueva a mi mamá. La silla quedó libre unos segundos. Isabel vio su tarjeta y caminó hacia allá con una sonrisa chiquita. No quería robarle nada a nadie. No quería una corona. Solo quería sentarse donde decía su nombre. Mi papá vio la tarjeta. Vio la mano de Isabel tocando el respaldo y algo en su cara se endureció. «Esa silla es para mi nieta de verdad», soltó. Isabel se quedó congelada. La sonrisa se le cayó de golpe. «Quítate», agregó. Lo dijo como si una niña de 9 años fuera un problema que había que sacar del camino. Y luego la empujó. No fue un roce. Fue la mano de un hombre adulto sobre el hombro de una niña, aventándola hacia atrás como si no valiera nada. Isabel trastabilló. El pie se le atoró en la alfombra. La rodilla le pegó al piso de madera con un golpe seco que me revolvió el estómago. Después vino el silencio. Los cubiertos se quedaron a medio camino. Mi tía Aurora soltó un «ay» chiquito, como si Isabel hubiera tirado un vaso y no como si acabaran de empujarla. Silvia no se movió. Solo miró la escena, como si estuviera viendo algo incómodo, pero no lo bastante grave para levantarse. Mi mamá puso la cara en blanco.
Esa cara de toda la vida. No hagas nada, no digas nada, que no se note. Mi hija me miró desde el piso. Todavía no lloraba. Estaba confundida, como si su cabeza no pudiera acomodar lo que acababa de pasar. Yo ya me estaba moviendo. La levanté. Su cuerpo estaba tieso. La rodilla empezaba a ponerse roja. Respiraba en cortitos. Sus dedos se agarraron de la manga de mi suéter como si necesitara comprobar que algo seguía firme. Miré alrededor de la mesa. Familia, adultos, testigos. Nadie se paró. Nadie dijo, ¿qué te pasa? Nadie dijo, eso no se le hace a una niña. Ni siquiera a mi mamá. Me zumbaron los oídos. El comedor se hizo angosto, y en medio de eso, una idea me cayó encima con una claridad fría. Hasta aquí. Me agaché junto a Isabel y le dije al oído, yo te tengo. Necesitaba que escuchara al menos a un adulto en ese cuarto decir algo verdadero. Luego tomé mi bolsa. No di un discurso. No pedí permiso. Saqué una carpeta y la puse sobre la mesa, entre la ensalada de manzana y la mentira de siempre. No era una notificación formal. Eso seguiría su camino. Era la copia del escrito presentado el último día hábil antes del receso, con sello de recibido y medidas urgentes. La demanda ya estaba en el juzgado. Miré a mi papá, luego a mi mamá. La demanda ya entró. Durante un segundo nadie se movió. Después, mi papá tomó la carpeta como si también eso le perteneciera. La abrió. Sus ojos pasaron por la primera página. Mi mamá seguía con la copa en la mano, congelada entre la mesa y la boca. Entonces la cara de mi papá perdió el color. Mi mamá soltó la copa. Cayó sobre la mesa con un golpe agudo y el vino se derramó sobre el mantel blanco. Mi papá no se puso pálido de enojo. Era otra cosa. Miedo. Luego salí con mi hija. Y detrás de nosotras, lo que escuché no fue consuelo. Fue pánico. Para entender por qué yo tenía esa carpeta en la bolsa, necesitan saber cómo había sido mi vida en esa casa. A la gente le encanta preguntar, ¿y por qué no te alejaste antes? Como si la familia fuera un interruptor y pudieras apagarla sin escuchar sus voces dentro de tu cabeza durante años. Cuando éramos niñas, Silvia era la luz. Yo era la tormenta. A Silvia la felicitaban. A mí me corregían. A ella, qué linda, qué orgullosos estamos. A mí, no seas exagerada. Muévete, estás estorbando. El truco favorito de mi papá era decir cosas crueles como si fueran broma. Como si una sonrisa borrara el golpe. ¿De dónde sacaste ese pelo? Me decía cuando yo era adolescente. Seguro del cartero. Todos se reían como quien teme ser el siguiente blanco. Mi mamá me miraba con esa expresión que significaba, no empieces, no lo hagas peor. Silvia se convirtió en la prueba que mi papá necesitaba. Su matrimonio estaba bien. Nadie se había burlado de él. Él tenía una hija de verdad. Yo me convertí en la duda. Mi papá nunca pidió una prueba de paternidad. Eso habría significado aceptar que podía estar equivocado. Era más fácil castigarme por una sospecha, y mi mamá lo permitió. Esa es la parte que cuesta decir. Mi mamá decidió, una y otra vez, mirar hacia otro lado. Mi abuelo paterno, don Vicente, fue la única persona de ese lado de la familia que me hizo sentir que yo pertenecía. No era cariñoso como una niña espera. Era de esos hombres que creían que hablar de sentimientos era perder tiempo. Pero me daba palmadas en el hombro y me decía, «Eres lista, Beatriz. No dejes que nadie te apague». Cuando murió, la casa cambió. No por duelo, por propiedad. Mi papá se volvió el encargado de papeles, cuentas y decisiones. Mi mamá se quedó a su lado. Silvia se acomodó donde le convenía. A mí me dijeron, muy tranquilos, que no había nada separado para mí. Así lo dijo mi mamá, mirando la barra de la cocina. No había nada apartado, Beatriz. Yo le creí. O intenté creerle. Porque la otra opción era aceptar que mis propios padres podían decidir que yo no merecía ni la verdad. 2 semanas antes de Navidad, cuidé a Camila. Silvia me mandó mensaje. ¿Puedes cuidar a Camila 1 hora? Tengo una llamada de trabajo. Una llamada de trabajo. Silvia trabajaba desde casa, con horarios flexibles que todos teníamos que respetar. Le dije que sí porque Camila tenía 5 años
Y me quería de esa forma limpia en que los niños quieren a los adultos que no les exigen ganarse el cariño. Y también porque todavía pensaba que si era útil, quizá me tratarían mejor. Silvia se fue. Camila jugaba con muñecas en la sala. Yo recogí papel de regalo del piso porque, al parecer, mi papel en esa familia era ser ayudante, no persona. La computadora portátil de Silvia estaba sobre la mesa de centro, cerrada pero encendida. Ella había estado revisando documentos y se fue con prisa. No era asunto mío. Camila la abrió con la confianza de alguien que ya lo había hecho muchas veces. La pantalla prendió. No pidió contraseña. Un archivo PDF seguía abierto. Camila, cariño, eso no es un juguete, le dije, acercándome. Entonces vi mi nombre. Arriba estaba el nombre de mi abuelo. Don Vicente Salgado. Me senté porque mi cuerpo entendió algo antes que mi cabeza. Eso importaba. Leí rápido. Fideicomiso familiar. Beneficiarias, disposiciones. Comité técnico, autorizaciones. Y entonces lo vi. Mi nombre completo. Beatriz Salgado García. No, la otra hija. Mi nombre legal, limpio, impreso, imposible de negar. Había una página titulada Resumen de distribución. Una línea traía una fecha que yo recordaba en los huesos. El mes en que pedí ayuda a mis papás para pagar el depósito de un departamento más seguro después de que se metieron a robar donde vivíamos Isabel y yo. El mes en que mi papá se rió y dijo, «Debiste tomar mejores decisiones». El mes en que mi mamá dijo, «No podemos». Ese mismo mes, Silvia anunció que estaba muy bendecida y compró una camioneta nueva. Me quedé mirando esa línea hasta que los números se me borraron. Entonces hice lo único inteligente que aprendí a hacer en esa familia. Tomé una foto, solo una. Clara, el nombre del fideicomiso, mi nombre, la parte que importaba. Cerré la computadora portátil. Camila me preguntó si podía ver caricaturas. Le sonreí como si el piso no acabara de moverse bajo mis pies. Sí, mi amor. Escoge una. Esa noche, cuando Silvia regresó y preguntó, ¿todo bien? Yo contesté, sí, porque necesitaba tiempo, y porque enfrentar a personas como mis padres sin un plan era entrar perdiendo. 2 días después, estaba frente a Mónica Cervantes, una abogada con despacho pequeño en la colonia Roma. Le pasé mi celular. Mónica miró la foto. Su expresión cambió. No fue sorpresa, fue reconocimiento. Si tu nombre está aquí, tus papás no pueden decidir que no cuentas, dijo. Tragué saliva. Aunque ellos digan que no soy su hija. No, me interrumpió. Lo que está firmado importa más que lo que ellos quieran decir. Mónica me explicó lo básico. Mis padres no eran la fiduciaria, pero Héctor y Rosa tenían facultades dentro del comité técnico para autorizar disposiciones. No podían fingir que solo habían sido espectadores. No llamé a mis papás. No le pregunté nada a Silvia. Dejé que Mónica trabajara. Unos días después, me entregó una carpeta. Me senté en mi coche y me quedé mirándola. Durante días esa carpeta vivió en mi bolsa. La sacaba, la volvía a guardar, me decía. Después de las fiestas, aguanta una cena más, mantén la paz. Y entonces mi papá puso sus manos sobre mi hija. Esperar dejó de ser una opción. Isabel estuvo callada en el coche. No era el silencio normal de cuando está pensando cómo convencerme de que el postre cuenta como cena. Era otro silencio, el que da miedo cuando eres mamá, porque sientes a tu hija tratando de construir una explicación alrededor de algo que nunca debió pasar. La ciudad estaba más despejada por Nochebuena, pero manejé despacio. Su rodilla empezaba a inflamarse. Aspiraba fuerte, intentando no llorar. Los odié por eso, por enseñarle eso. Me orillé unas cuadras después de salir de la casa. Necesitaba tener las manos firmes. Mi amor, mírame. Tú no hiciste nada malo. Ella siguió viendo por la ventana. Él no me quiere. Se me apretó la garganta. Eso habla de él, no de ti. Su voz se hizo más pequeña. ¿Es porque no soy de verdad? Ahí estaba. El veneno pasado de generación en generación. No, le dije. Y puse la palabra como una pared. Tú eres de verdad. Tú eres mi hija. Tú perteneces conmigo, siempre.
Asintió como si quisiera creerme. Como si creer también fuera algo que tenía que ganarse. Manejé el resto del camino con la mandíbula tan apretada que me dolieron los dientes. En el departamento le tomé fotos a la rodilla y le puse hielo. Al día siguiente la llevé a revisión. No quería convertir su dolor en prueba, pero tampoco iba a dejar que lo negaran. También escribí a Mónica. La carpeta no era una amenaza. Era una demanda civil y una solicitud urgente de rendición de cuentas del fideicomiso familiar de mi abuelo. Pedía revisar cada peso que entró y salió, detener movimientos y retirar a mis padres de cualquier facultad de decisión. Lo que yo había encontrado no parecía un error administrativo, parecía desvío. La carpeta incluía anexos, mi nombre como beneficiaria, líneas de distribución, información de la fiduciaria y el rastro suficiente para que nadie pudiera decir que yo lo había inventado. Por eso mi papá se puso blanco. Porque reconoció la primera página, porque sabía exactamente lo que había hecho. Mi celular empezó a sonar antes de que llegáramos al departamento. Primero Silvia, luego mi mamá, luego mi papá. Una y otra vez, Silvia dejó un mensaje de voz, mitad enojo y mitad pánico. ¿Qué hiciste, Beatriz? ¿Estás fuera de ti? Estás destruyendo todo. El mensaje de mi mamá fue un susurro lloroso. Beatriz, por favor, no hagas esto. Piensa en la familia. Como si yo no hubiera estado pensando en la rodilla de mi hija golpeando el piso. El mensaje de mi papá fue frío. No vas a quitarle nada a esta familia. No contesté. Acomodé a Isabel en el sillón, con pantalón cómodo y una sudadera vieja. Preparé chocolate caliente con bombones. Vimos una película navideña doblada. Isabel se quedó pegada a mi costado. Mi celular seguía vibrando. El grupo de WhatsApp de la familia explotó. Mi tía Aurora escribió: ¿Cómo pudiste hacer esto en Navidad? Un primo con el que casi no hablaba mandó: Vi lo que pasó. ¿Isabel está bien? Fue el único mensaje decente de la noche. El único que no me pidió pensar en los adultos antes que en una niña. Silvia subió una foto de Camila sentada en la silla especial, con una frase tierna, como si nada hubiera pasado. Luego publicó: Hay gente que destruye una familia por dinero. Sin nombres, pero con suficiente veneno para que todos apuntaran. Mi tía me escribió por privado: Siempre has sido muy conflictiva, Beatriz. Un tío puso: Llama a tu papá y pídele perdón. Nadie más escribió: ¿Isabel está bien? Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Entonces mi papá mandó un mensaje pensado para asustarme y callarme. Un mensaje que, estoy segura, había guardado toda la vida para usarlo cuando más doliera. ¿Quieres juzgado? Perfecto. Explícale al juez por qué deberías recibir la herencia de mi padre si ni siquiera eres mi hija. Se me revolvió el estómago. No porque le creyera, sino porque entendí lo que intentaba hacer. No defendía el dinero, defendía su derecho a castigarme, y estaba dispuesto a arrastrar a mi hija también. Miré el mensaje hasta que las manos me dejaron de temblar. Luego miré a Isabel, dormida en el sillón. Él ya no escribe nuestra historia, susurré. A inicios de enero, cuando los juzgados volvieron a moverse después de las fiestas, Mónica me mandó un documento PDF. No era todavía la contestación formal. Era una promoción de comparecencia de la abogada de mis papás, con el tono de quien quiere ganar antes de que empiece el partido. Yo estaba en la cocina, viendo a Isabel comer cereal como si nada hubiera pasado. Ya no lloraba. Estaba aprendiendo que las emociones podían ser peligrosas si los adultos actuaban como si lo fueran. Mónica escribió: Ábrelo. Llámame cuando llegues a la página 2. En la página 2 fueron directo a la garganta. Venía lo de nieta de verdad y familia real, escrito con toda la soberbia del mundo. Pedían desechar mis medidas por mala fe y hostigamiento. Mala fe. Como si pedir cuentas sobre mi propia herencia fuera una falta de respeto. Mónica me llamó antes de que yo marcara. Van a intentar convertir esto en una discusión sobre si eres familia o no, dijo. No muerdas el anzuelo. Se me cerró la garganta. ¿De verdad van a hacer esto? Están desesperados. Y cuando alguien está desesperado, avienta lo que tiene a la mano. Miré a Isabel. Estaba alineando la cuchara con el tazón. Si él insiste en que no soy su hija, ¿debería hacerme una prueba? Hubo una pausa.
No para el juzgado, dijo Mónica. Tu nombre está en el fideicomiso. Los encargados de autorizar movimientos no pueden borrarlo con una sospecha familiar. Esa tarde fui con Mónica. Mónica me recibió con una hoja impresa. Primer reporte de la fiduciaria, dijo. Leí la primera línea. Capital del fideicomiso al fallecimiento de don Vicente Salgado. 8.600.000 pesos mexicanos. La siguiente línea me hizo parpadear. Distribución prevista. 50% para Beatriz Salgado García y 50% para Silvia Salgado García. Me recargué en la silla. Entonces mi parte eran 4.300.000 pesos. Mónica asintió. Luego tocó con el dedo la última línea. Saldo actual del fideicomiso. 700.000 pesos mexicanos. Mi cabeza se negó a aceptarlo durante un segundo. No puede ser, susurré. Sí puede. Y ese saldo queda congelado. Ahora vamos a demostrar cómo se movió lo demás. Me deslizó otra hoja titulada Disposiciones autorizadas. No era todo el expediente. Solo los movimientos más grandes, suficientes para enfermarme. Enganche de inmueble para Silvia, compra de camioneta, colegiaturas, gastos médicos, apoyo familiar, mejora de vivienda. Las categorías eran insultantes, como si ponerle un nombre decente al robo lo volviera menos grave. Me dijeron que no podían ayudarme, dije. Mónica no hizo gesto de compasión. Me entregó la realidad como quien entrega una herramienta. Tomaron dinero destinado a ti y lo usaron como caja chica familiar. Entonces vibró mi celular. Mensaje de la tía Aurora. ¿Por qué le estás haciendo esto a tu papá? Me reí. Una risa corta, seca. Claro, yo le estaba haciendo esto. Esa semana, mientras le cepillaba el pelo a Isabel, ella preguntó, ¿tengo que pedir perdón? La pregunta me pegó como un golpe. ¿Perdón por qué? Miró su reflejo en el espejo del baño. Por haberme sentado ahí. Por haberlo hecho enojar. Dejé el cepillo sobre el lavabo. No, dije firme. Tú no pides perdón porque alguien más te lastimó. Sus hombros bajaron un poco. Esa noche tomé una decisión que debí tomar años antes. No más visitas. No más llamadas. No más llegadas sorpresa. No más solo venimos a hablar. Me robaron dinero. No se iban a quedar tan bien con mi hija. La primera audiencia llegó a finales de enero. Era por medidas cautelares, preservación de documentos, suspensión de movimientos, entrega de registros. Patricia Rivas, la abogada de mis papás, entró impecable, segura, con una sonrisa sin calidez. Argumentó, voluntad familiar. Argumentó, intención del abuelo. Argumentó, dudas razonables sobre el núcleo familiar. Lo dijo todo con palabras cuidadas para no decir la frase real. Beatriz no cuenta. Mónica pidió conservar registros y suspender movimientos. Había un fideicomiso, beneficiarias identificadas, disposiciones no explicadas, una menor agredida en un contexto hostil y riesgo de que desaparecieran más fondos. El juez concedió las medidas y fijó un plazo para entregar estados de cuenta, transferencias, autorizaciones, comunicaciones con la fiduciaria y respaldos de cada movimiento. La mandíbula de mi papá se endureció. Silvia lo miró de reojo. Mi mamá mantuvo los ojos sobre la mesa. Al salir, mi papá me miró por fin como si estuviera decidiendo si yo era su hija o su enemiga. Y pensé, con una calma que casi me dio risa. ¿Qué momento tan curioso para empezar a pensar en nuestra relación, papá? Cuando llegué a casa, Isabel estaba callada. Mientras preparaba la cena dijo, ¿estamos en problemas? Me tragué la rabia como una piedra. No, mi amor. Estamos a salvo. Entre febrero y abril empezó a llegar la prueba real. No toda de golpe. Los documentos llegan como llegan las consecuencias. Poco a poco, sin misericordia. Una tarde, Mónica me mandó un mensaje. Ven al despacho en cuanto puedas. Me senté frente a ella otra vez. Me deslizó una hoja sobre el escritorio. Mira la columna de autorizaciones. Leí hacia abajo. Firmas, iniciales, fechas, vistos buenos. Y entonces mis ojos cayeron sobre una firma, la de mi mamá. No una vez, varias. Se me hundió el estómago. No escuché la siguiente frase de Mónica. Solo miré la tinta.
la curva de la letra de mi mamá. Yo creía que había sido solo mi papá, pero ella sabía. Lo supo todo el tiempo. No lloré. Me sentí extrañamente firme. La audiencia principal llegó meses después. Ya no había mucho que pudieran esconder. Patricia Rivas intentó una última vez llevarlo al tema de la biología. Habló de dudas antiguas, tensiones familiares y la relación entre mis padres antes de mi nacimiento. Mónica lo mantuvo simple. Mi nombre estaba en el fideicomiso. Las beneficiarias estaban identificadas. La fiduciaria tenía registros. Mis padres tenían facultades dentro del comité técnico. Las firmas demostraban movimientos. Un rumor familiar no era defensa legal. El juez no dio un discurso largo, no hizo una escena. Dio una resolución. Ganamos. Mi parte original era de 4.300.000 pesos mexicanos. Del fideicomiso quedaban solo 700.000 pesos congelados. El resto de mi parte había sido desviado durante años. Con actualización, intereses, costas y sanciones, la cantidad que debían restituirme quedó en 6.600.000 pesos mexicanos. Mi papá se quedó atónito. Silvia se puso rígida. Mi mamá no se movió. Yo no me sentí victoriosa. Me sentí más ligera. Ganar en un juzgado no se siente como fuegos artificiales. Se siente como si el cuerpo soltara algo que llevaba años apretando. Cuando llegué a casa, Isabel estaba en la mesa haciendo tarea. Tenía la lengua un poco de fuera, concentrada, como si fuéramos una familia normal en un martes normal. Intenté hacer la cena como si no me temblaran las manos. Luego entré a mi cuarto y vi la caja. La prueba de paternidad. La trampa que mis papás habían mandado por mensajería semanas antes, no para el juicio, sino para humillarme. No tenía valor judicial. Era una prueba privada, enviada como amenaza. Mónica me lo había dicho claro. No la toques para el caso. No conviertas su crueldad en una prueba. Y no la había tocado. Dejé que el papel venciera al rumor. Dejé que las firmas vencieran a la crueldad. Pero ahora el caso estaba resuelto, y la pregunta seguía ahí, sentada en mi buró como un cable pelado. Miré la caja el tiempo suficiente para escuchar la voz de mi papá en mi cabeza. Nieta de verdad. Familia de verdad. De verdad. Entonces pensé en la rodilla de Isabel, golpeando el piso. Tomé la caja. No porque le debiera pruebas a alguien. La tomé porque estaba cansada de cargar la duda como si fuera parte de mi acta de nacimiento. El laboratorio ya tenía registrada la muestra de mi papá. Mis padres se encargaron de eso antes de mandarme el paquete. No hice de eso una ceremonia. Me tomé la muestra, la sellé y la mandé como quien devuelve algo que nunca debió llegar. Luego vino la espera. Uno pensaría que esperar sería fácil después del juzgado. No lo fue. Todos los días revisaba el correo. Todos los días me decía que no importaba. Y todos los días importaba. Isabel procesaba lo suyo a su manera. Las primeras noches se quedaba cerca de mí. Después, una noche, mientras la arropaba, dijo con una tranquilidad que me partió el pecho: «No quiero volver a ir allá». No lo dijo temblando. No lo dijo como pregunta. Lo dijo como una decisión. Y algo dentro de mí se abrió. Orgullo, dolor, alivio. El correo llegó un martes, porque a veces la vida suelta noticias enormes en días comunes. Lo abrí sola, en la barra de la cocina. Leí 3 veces. Coincidencia biológica positiva. Soy hija de mi papá. Mi primera emoción no fue alivio, fue furia, porque eso significaba que la sospecha había sido mentira y la crueldad había sido una decisión. Pudieron terminar con todo años atrás, con una prueba y un poco de decencia. No quisieron claridad, quisieron permiso. Mandé los resultados a mis padres. Sin mensaje largo, sin explicación, sin invitación a responder. Solo escribí. Construyeron mi vida alrededor de una mentira. Aquí está la verdad. Luego los bloqueé. Pensé que ese sería el final. No lo fue. Una semana después sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a mi mamá sola, con las manos juntas frente al cuerpo, como si fuera a pedirme perdón de la misma manera en que se pide un favor. Isabel estaba en la escuela. Gracias a Dios. Abrí la puerta apenas lo suficiente para dejar claro que la escuchaba, no que la recibía.
Mi mamá tenía los ojos hinchados. No de forma dramática, sino cansada. No empezó con perdón. Empezó con estrategia. «¿Tu papá está distinto?», dijo. «Ha preguntado por Isabel». No contesté. «Quiere verla», siguió rápido. «Quiere que seamos una familia ahora que ya sabemos. Ahora que ya sabemos. Como si el amor se activara cuando un laboratorio confirma que calificas». Entonces se quebró un poco. La verdad salió tarde, desordenada y sucia. «Antes de que nacieras», dijo, «estuve con alguien más. Una vez. ¿Tu papá se enteró o lo sospechó? Ya ni siquiera sé qué pasó primero, pero desde entonces decidió que tal vez tú no eras suya. Y yo dejé que te tratara como una duda porque me sentía culpable. Pensé que yo lo merecía». Respiró con dificultad. «Y de alguna manera terminaste pagándolo tú». La miré sin moverme. «Yo pensé que hacía lo que tenía que hacer», continuó. «Ahora podemos arreglarlo». Esperé a que terminara. Luego dije, «No». Su cara se tensó como si no entendiera el idioma. Así que se lo dije más claro. «No debió importar». Ella parpadeó. «Tú eras mi mamá aunque él no hubiera sido mi papá. Y escogiste protegerlo a él». Intentó hablar. No la dejé. «Ahora que el resultado les conviene, quieren volver. Pero Isabel no es una puerta que ustedes abren cuando se les acomoda». Mi mamá se llevó una mano al pecho. Le dije que lo único que se llevaba era saber que se equivocó. Luego cerré. Esa noche, Isabel me preguntó, con voz pequeña pero firme, «No vamos a regresar, ¿verdad?». Me senté junto a ella en el sillón. «No», le dije, «no vamos a regresar». Y esta vez no fue una promesa bonita. Fue un límite. 4 meses después de la resolución, el dinero cayó en mi cuenta por transferencia bancaria, con clave de rastreo del sistema de pagos electrónicos interbancarios y respaldo judicial. Todo. Vendieron la casa de Coyoacán. La que mi papá llamaba su legado. La casa donde cada diciembre yo fingía que no me dolía estar ahí. La casa donde mi hija cayó al piso y nadie se levantó. La vendieron deprisa. Antes de que el juzgado avanzara con el embargo, resulta que la palabra legado pesa menos cuando hay una orden de restitución y ya no hay otro lugar de donde sacar el dinero. La venta alcanzó para cubrirlo. Cada peso que tomaron, cada peso que el juzgado agregó encima. Cuando vi el depósito, no lloré, no celebré, pagué deudas. Separé dinero para la Universidad de Isabel. Aseguré nuestro departamento. Organicé lo necesario para que mi hija tuviera un futuro más tranquilo. Y cerré la puerta al resto. Mis padres están quebrados ahora. No quebrados de hay que cuidar los gastos. Quebrados de mudanza, préstamos y silencio. De esa caída en la que los parientes dejan de llamar y las excusas dejan de funcionar. Silvia ya no presume restaurantes caros. Mi tía Aurora ya no manda mensajes sobre la familia. Mi papá no tiene una mesa donde sentarse como rey. Nosotras estamos sin contacto. No del tipo dramático, del tipo tranquilo. Isabel se ríe más. Duerme toda la noche. Ya no pregunta si es de verdad. Sabe dónde pertenece. Yo ya no me tenso cuando vibra el teléfono. Ya no preparo el cuerpo para las fiestas. Ya no entro a una habitación preguntándome cuánto espacio puedo ocupar. Tenemos menos gente alrededor, pero dormimos mejor. Ellos perdieron el dinero, perdieron la historia que se contaban, perdieron el control, y yo recuperé mi vida.